empezar, ¿ya está grabando? ¿Sí? Ok. Ok. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Pregúntame, soy judía. Como les he mencionado, yo soy Deborah Rotter y este es el siguiente episodio en el que vamos a hablar de un tema que muchos esperan y va a ser un poquito, digamos, polémico, pero muy interesante. Vamos a hablar sobre Israel, el antisemitismo, lo que está pasando hoy en día. Con respecto a este episodio en particular, recibí muchísimas preguntas. Eso fue, creo que, el grueso de las preguntas que recibí, pero eran muy parecidas unas y otras. Entonces, bueno, obviamente no escribí todas porque se repetirían, sino que las agrupé en diferentes, como que dejé una que más o menos, siento yo, cubre todas las demás. Entonces, bueno, como les estaba explicando en los episodios anteriores, yo no soy experta en esta materia, yo simplemente soy judía. Entonces, me estoy asesorando con Gabriel Chocrón. Él nació y creció en Venezuela y vive hace 16 años en Israel. Voy a leer su bio porque no hay manera que me acuerde. Pero le quiero hacer justicia a toda su experiencia. Entonces, bueno, él estudió comunicación y ciencias políticas en la Universidad de Bar Ilan. Sirvió 3 años como portavoz de la Universidad Kogat en el ejército israelí, que se encarga de la coordinación de las actividades de gobierno israelí en los territorios. Es cofundador de Conexión Israel, una organización que busca crear puentes de cooperación entre Israel y el público de habla hispana en todo el mundo. Además, es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la comunicación digital y las plataformas de redes sociales en español. Lo pueden conseguir en Instagram, donde está todo el tiempo actualizando y poniendo información súper relevante, súper al día sobre el tema. Entonces, bueno, Gabriel, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No sabes lo que lo agradezco. Sé que es un súper esfuerzo con todo lo que está pasando. Mil gracias. Además que, bueno, yo hice hace poco un curso con él que amé y lamentablemente no me siento tan experta después del curso, pero obviamente aprendí demasiado. Así que, bueno, demasiadas gracias. No, gracias a ti por el espacio y por la invitación y también felicidades por esta hermosa iniciativa. Bueno, ojalá tenga el efecto que yo espero que tenga, que despierte mayor curiosidad y no tanto juzgar. Yo lo estaba diciendo, como que si esto logra que una o dos personas se cuestionen un poquito más, quieran buscar un poquito más información, hagan, ¿sabes? Como que decían solucionar toda esa curiosidad que tienen a través de preguntas genuinas, ya yo me doy por satisfecha. Pero bueno, vamos a empezar con una, creo que es un poquito amplia, pero ¿por qué seguimos en guerra? ¿Por qué Israel sigue en guerra? Wow. Creo que ahí hay que comenzar también por qué comenzó la guerra, o sea, por qué existe del todo tal vez este conflicto, que bueno, eso ya sería una pregunta de 1 hora y media, pero yo diría que al fin y al cabo lo que está pasando hoy en día es una lucha entre Israel y lo que nosotros llamamos el eje del mal, que es una serie de organizaciones terroristas e Irán que tienen como objetivo, al fin y al cabo, eliminar al Estado de Israel. Lo principal que los une a ellos en su ideología es la eliminación del Estado de Israel. De hecho, no quiero entrar tan en profundidad, pero entre ellos tienen diferencias ideológicas importantes, incluso de lo que es el Islam, lo que es la religión. Pero si algo los une es el hecho de que quieren destruir Israel y se unieron también desde el punto de vista práctico, táctico, militar para poder en conjunto hacer esto. Y así comenzó en la masacre del 7 de octubre el Hamas, dando este primer golpe, se puede decir, con esa terrible masacre del 7 de octubre. Y luego se fueron sumando todos los demás integrantes del eje del mal, el Hezbollah en el Líbano, los hutíes en el Yemen, el régimen de Assad en Siria, que ya no está, pero en su momento era parte del eje del mal, y por supuesto lo que es la cabeza de este eje, que es el régimen de Irán, que es quien al fin y al cabo financia, entrena, arma, les da de comer inclusive a los grupos terroristas que mencioné antes. Y como línea así de conexión es realmente esto del plan macro de que ellos no quieren ver la presencia, la existencia del Estado de Israel acá en el Medio Oriente, además de que tienen en general, eso sí también lo comparten, una ideología en contra de los valores occidentales, en contra de la democracia, en contra de la aceptación, de la tolerancia de otras religiones, de otros grupos sociales, persecución de mujeres, persecución de cristianos, persecución de homosexuales. Es decir, tienen muchos elementos en común que ellos ven a Israel como la muestra, el símbolo de lo que son esos valores acá en el Medio Oriente, y por eso comienzan por Israel,
pero luego quieren ir al resto. Y bueno, ¿y por qué sigue la guerra realmente y sigue más de 600 días después? Creo que son dos cosas principales. La primera, los secuestrados, es decir, la guerra en Gaza sigue en gran parte porque siguen habiendo 53 personas secuestradas en la franja de Gaza y porque sigue habiendo también un Hamas que de alguna forma sigue gobernando en la franja de Gaza. Y la segunda razón, que es la razón un poco más amplia, es que al fin y al cabo lo que logró Israel en estos más de 600 días es prácticamente colapsar todo lo que había construido Irán a lo largo de los años apoyando a estos grupos terroristas, pero sin dar ese último golpe al líder, como decía antes, la cabeza de la serpiente, Irán. Es algo que simplemente iba a ser cuestión de tiempo hasta que haya una nueva guerra de este estilo, una nueva masacre el 7 de octubre, probablemente en otra fecha, pero digo, con los mismos elementos. Y por eso seguimos en guerra, porque Israel al fin y al cabo no nos gustan las guerras, y es muy importante decirlo. Hemos tenido muchas, pero no es porque nos guste. No nos gustan las guerras, pero mucho menos nos gustaría dejar de existir. Entonces por eso tenemos que también salir y luchar por nuestra existencia. Ok, ¿cómo se sienten los judíos en Israel con la guerra? Es parte de lo último que te decía, ¿no? Aquí a nadie le gusta la guerra, o sea, nadie está contento de tener que ir a la guerra. Hay que también entender que Israel es una sociedad que, seguramente hablemos de eso un poco más adelante, pero que el servicio militar es obligatorio. Entonces acá todos tenemos seres queridos que están en el ejército, sea en el servicio activo o en la reserva, es decir, es algo que toca realmente a la sociedad y donde sabemos que cualquiera de las personas que son parte de la sociedad pueden de alguna forma tener una persona que caiga en la guerra. Entonces, obviamente nadie quiere tener un ser querido que caiga en la guerra. Entonces la sociedad sí está muy afectada, pero por otro lado hay una cohesión social y una unidad en el sentido de que entendemos que estamos pasando por esto, es un mal, ¿sí? Es un mal la guerra, nadie está contento de la guerra, pero es un mal necesario. Es decir, tenemos que pasar por la guerra para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel en el futuro. Yo acostumbro a decir que hoy estamos durmiendo en refugios, porque ahora con la guerra con Irán literalmente estamos durmiendo en refugios antimisiles, pero hoy estamos durmiendo en refugios para que mañana podamos dormir tranquilos en este país y tener más seguridad. Te voy a hacer esta pregunta que esta sí es mía, no, nadie me la hizo, pero ¿puedes narrar un poquito cómo es el día a día hoy en día para alguien viviendo en Israel? Porque por lo menos yo el otro día estaba tratando de explicarle a alguien no judío que me escribió por redes y la verdad es que al menos que sea Jerusalem Post o algo así, nadie está hablando de la realidad del israelí. Entonces, lo que ha significado para la economía, lo que ha significado, por ejemplo, que los niños no están yendo al colegio. O sea, hoy estaba hablando con una amiga y es como si fuera COVID más guerra. ¿Sabes? Como que la Ah, gente está encerrada en la casa. Entonces, puedes narrar un poquito lo que significa el día a día, ¿entiendes? Como las cosas cotidianas con lo que uno se puede identificar. Porque a veces también uno escucha las cosas y lo ve tan lejos, lo ve tan grande, o honestamente uno pierde un poco la sensibilidad. Porque, bueno, como ellos, ¿sabes? Son fuertes y tienen el Iron Dome o esa es que es como la cúpula esta que para los misiles, que la verdad es que gracias a eso Israel está de pie seguimos todavía. vivos. Exacto. Entonces, bueno, porfa, si puedes narrar un poquito eso. Claro. Mira, te lo voy a narrar primero diciéndote que ya aquí no es día a día, ni siquiera es minuto a minuto la supervivencia acá y la forma de vivir acá, porque realmente todo cambia 360 o 180 de un minuto al otro. Solamente para darte un ejemplo, o sea, Ujú. te doy un ejemplo de lo más cotidiano, ¿no? Anoche, a las 8 o 9 de la noche, pusimos a nuestras hijas a dormir en el refugio antimisiles, que a la gente le va a parecer que estamos locos de la cabeza diciendo esto, pero acá en Israel, para que entendamos la profundidad del asunto, desde hace casi 40 años, 34 años, todos los edificios nuevos que se construyen que cada casa tiene un refugio antimisiles. O sea, así ya lo tenemos en la conciencia de que esto pasa y puede pasar todavía más. Y nosotros tenemos un cuarto dentro de la casa que es un refugio antimisiles. Entonces nosotros estos días, como sabemos que estamos en una situación todavía más de guerra, estamos durmiendo nuestras hijas en el refugio antimisiles. La dormimos a las 8 o 9 de la noche, hicimos lo que hace cualquier familia, comimos, nos bañamos, preparamos las cosas para el día siguiente, todo lo que hace una familia. Después, un ratito después, nos fuimos a dormir y a las 12 de la noche ya nos sonó el teléfono. Aquí hay un sonido que es el sonido del infierno más o menos, que te empieza a vibrar el teléfono fuertísimo y también te suena y te avisa que en los próximos minutos va a sonar la alarma. Eso todavía no es la alarma y ahí sabes que tienes, no sé, entre 8 y 10 minutos para que suene la alarma, sino que tienes entre 8 y 10 minutos para tener que quedarte en el refugio. Entonces ahí muchas veces preparamos, por ejemplo, un tetero para la bebé, el chupón para que lo tenga en el refugio por si se quiere calmar. Es decir, tenemos que realmente estar listos. Tampoco sabemos si la alarma va a durar un minuto o va a durar ahora una hora y media, y nos ha pasado también. Y sonó la alarma a las 12:10 más o menos, entramos al refugio, nos quedamos ahí una hora, y bueno, las cosas cotidianas de la vida, como estás diciendo, no sé, mi hija pequeña, mi bebé se despertó, y después se quedó despierta de 1 de la mañana a 4 de la mañana, la logramos dormir a las 4 de la mañana, y otra vez a las 7 de la mañana sonó la alarma y se volvió a despertar. Y eso es parte del día a día, y dicho eso, por ejemplo, cuando fue la alarma hoy a las 7 de la mañana,
fue la alarma y bueno, estamos acostumbrados a la alarma, aunque no es nada normal, pero luego uno prende la televisión cuando sale del refugio y uno ve que en esa última alarma de las 7 de la mañana hubo impactos, por ejemplo, en un Ujú. hospital en el sur de Israel, hubo impactos en edificios residenciales al lado de Tel Aviv. Es decir, no es solamente el tema de la incomodidad de la alarma, es también que realmente hay también impactos y hay también vidas perdidas. Han asesinado a 24 personas en los últimos días, todos civiles, ningún militar, incluyendo niños, incluyendo ancianos, incluyendo una niña ucraniana refugiada que vino Sí, aquí a recibir tratamiento sí. médico en Israel. Es decir, es terrible lo que uno vive. Pero digo, dentro de todo eso terrible, como decía antes, también es parte de lo que estamos viviendo. Tenemos la fortaleza de decir que estamos viviendo esto hoy para ojalá en los próximos 5, 10, 20 años no tener que vivirlo otra vez. Porque si logramos realmente tratar con el tema de Irán y con el tema de la amenaza de Irán, que Irán amenaza de forma abierta con destruir Israel, creemos que vamos a tener seguridad por un plazo de tiempo largo. Es difícil en el Medio Oriente pensar que va a ser para siempre, pero por lo menos garantizar nuestra seguridad por los próximos años. Sí. Bueno, y además que justo vi que habían, o sea, claro, el país está cerrado y justo vi que quedaron muchos israelíes por fuera y están tratando de llegar. Creo que ya llegaron unos primeros y entonces eso, Así igual que el es. 7 de octubre, cuando fue, tú creerías que todo el mundo quería irse y salir corriendo y huir y más bien la gente está desesperada porque además después del servicio militar, algo que se acostumbra a hacer, como son puros jovencitos, porque directo del colegio, bueno, me estoy adelantando un pelo, pero no importa. Después del colegio van directo al servicio militar y después entonces se agarran, no sé si un año, un par de años para viajar por el mundo. Es muy chistoso. Si uno va a Tailandia, si uno va a Perú, al Cusco, si uno va a no sé qué, siempre hay israelíes por ahí porque van a eso. Y cuando vieron lo que estaba pasando, todo el mundo agarraron sus cha y se fueron porque, o sea, es como un sentimiento, siento que difícil de explicar Tal cual. si no O se sea, en todos los conoce. lugares del mundo, cuando hay guerra, la gente se escapa del país que está en guerra, acá la gente vuelve al país que está en guerra, no porque va a estar más seguro acá, sino porque entiende que tiene que ser parte de Sí, esto, tiene que estar acá con su familia, con sus seres queridos, si tiene que estar en el sí, servicio militar, tiene que ir y presentarse también para defender el país. Realmente hay mucho de eso en el público israelí y como decías, no hay escuelas, tenemos a los niños en casa acá todo el tiempo, están cerrados los comercios que no son esenciales, la economía sí está un poco paralizada, obviamente no es el mismo ambiente hoy de lo que era hace una semana. Si bien hace una semana también había la guerra, pero de otro tipo. sí. O sea, era la guerra con el Hamas, que estaba un poquito menos intensa. También han habido acá muchos altos y bajos en los últimos meses, pero dentro de todo el israelí de vuelta, no sé si es bueno o malo lo que voy a decir, está acostumbrado a esto. O sea, está acostumbrado a esto en el punto de que sabe que esto puede pasar y la gente, si le toca entrar al refugio, todo el mundo sigue las instrucciones, todo el mundo entra al refugio, se queda en el refugio, o sea, está todo el mundo pendiente de qué tiene que hacer y no es como algo de que, bueno, como ya han pasado 1000 veces no lo hacemos más, no, al revés. Va a pasar 1000 veces y 1000 veces Claro. vamos a entrar al refugio y 1000 veces vamos a cumplir con lo que debe cumplir. Ok. Em, ajá. ¿Se puede estar a favor de los derechos de los palestinos sin estar en contra de Israel? Sin lugar a dudas. Diría más, y este punto a mí me apasiona porque estuve también muy involucrado en esto en mi servicio militar. Eh, Hoy en día, quien está a favor de los palestinos, lo primero que tiene que hacer es estar en contra de Hamas, por ejemplo. Al fin y al cabo, lo que hizo el Hamas con los palestinos es utilizar a los palestinos, explotarlos al máximo y llevarlos a la desgracia. Esa es la realidad. Y aquí no es un juego de suma cero, no es que yo tengo que ser pro-israelí o pro-palestino. Yo puedo ser pro-israelí y pro-palestino, al fin y al cabo puedo ser pro-humanidad. Lo que tengo que preocuparme es de no apoyar nunca a quien le hace mal a los seres humanos de esta región. Y quien le hace mal a los seres humanos de esta región es el terrorismo, es Hamas. ¿Por qué? Y voy a dar 2 o 3 ejemplos simples. El Hamas lleva gobernando en Gaza 17 años, casi 18 ya. 17, 18 años gobernando. Durante estos 18 años, por ejemplo, han recibido miles de millones de dólares en ayuda internacional para Ujú. el desarrollo de la Franja de Gaza. Ahora, si uno va a Gaza hoy, o inclusive antes del 7 de octubre, Gaza no era un paraíso que podía haber sido con todos los miles de millones de dólares, sino que Gaza era una gran base militar de Hamas. Ellos agarraban la ayuda humanitaria, la ayuda internacional, y en lugar de construir un hospital o una escuela o casas o una planta de electricidad, construían túneles subterráneos para esconder las armas, para esconder a los líderes de Hamas, para disparar cohetes hacia Israel. Eso por dar un ejemplo de la ayuda internacional. No solo eso, sino que, por ejemplo, los niños palestinos en Gaza crecen con el adoctrinamiento del Hamas. ¿Qué significa eso? Que cuando van a una escuela, en la escuela no les enseñan solamente matemática y no les enseñan solamente lengua, les enseñan a ser mártires. Un niño en Gaza es educado, adoctrinado por el Hamas para que entienda que su mayor honor en la vida puede ser morir
por Alá, morir para asesinar israelíes. Y eso es algo que al fin y al cabo le hace mal obviamente a los niños, le hace mal al Claro. futuro del pueblo palestino y solo garantiza que haya aquí más guerras. Y la tercera razón, y aquí volvemos a la pregunta inicial de si uno puede ser pro-palestino o pro-israelí, o podemos ser las dos, al fin y al cabo nosotros tenemos que convivir en esta región. Nosotros, tanto nosotros como los palestinos, al parecer, vamos a estar aquí para siempre. Es decir, ni nosotros nos pensamos ir a ningún lugar, ni los palestinos que yo conozco piensan en su mayoría irse a algún lugar. Puede ser que haya alguno que se quiera ir por la situación, igual que en Israel también hay gente que se quiere ir por la situación. No es la mayoría, pero puede haber. Y creo que lo que tenemos que aprender es que esto no es un partido de fútbol. O sea, aquí no hay que elegir qué equipo le voy y con qué banderita quiero salir. Acá lo que hay que elegir es intentar llegar al mejor camino para que tanto ellos como nosotros podamos tener un futuro mejor. Y eso pasa, uno, por alejarse del terrorismo, pasa dos, por alejarse de un liderazgo también de la autoridad palestina, lo tengo que decir, que glorifica el terrorismo, que adoctrina hacia el terrorismo y que recompensa el terrorismo. Y esto la gente tampoco lo conoce, pero hoy en día la autoridad Ujú. palestina, que el mundo considera moderada, paga recompensas a palestinos por asesinar israelíes. Es decir, un terrorista que va y asesina a un israelí en la calle va a recibir por toda su vida un sueldo de la autoridad palestina como recompensa por haber hecho eso. Y eso es algo que no podemos aceptar. Y lo tercero, y acá tengo que poner el punto bastante claro, hay que ser amigos de la verdad. O sea, más allá de que sea pro-israelí o pro-palestino, creo que es muy importante que el futuro de cooperación, el futuro de coexistencia que podamos construir sea un futuro basado en la verdad y no negarnos unos a otros. Es decir, que los palestinos acepten la historia del pueblo judío en la tierra de Israel, que los judíos acepten la existencia también de los palestinos en esta tierra y cómo podemos llegar a convivir. Y solamente a partir de esa base que podemos construir un futuro mejor y un futuro para los dos. Sí, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que acabas de decir y creo que además no hay, o sea, no hay mejor demostración de que lo que estás diciendo es real que, o sea, en los últimos tiempos muchísima gente dentro de Palestina, o sea, los palestinos se han alzado y han peleado contra Hamas y han matado a algunas personas y están tratando de buscar ayuda humanitaria y los matan, o sea, como que cada vez se puede ver más aún la diferencia entre el palestino, digamos, de a pie y Hamas, ¿no? Entonces, o Y eso tiene sea, más mérito todavía cuando uno toma en cuenta que claro, esta gente lleva, como decíamos, 18 años siendo claro. adoctrinados por el Hamas, con libertad, con la prensa limitada, sin libertad de prensa. Es decir, el hecho de que ellos todavía puedan tener, algunos por lo menos, puedan tener cierta motivación de levantarse contra el Hamas, es algo tan importante y te muestra la gravedad de lo que ellos están viviendo, que Sí. incluso después de 18 años de ser radicalizados de esa forma, todavía se dan cuenta de que lo que están viviendo es culpa de uno solo y es culpa del Hamas. Ok, todos los judíos están de acuerdo con el Estado de Israel. Una pregunta difícil. Primero, creo que hay acá también distinciones, ¿no? Una cosa es estar de acuerdo con la existencia del Estado de Israel y otra cosa es Ujú. estar de acuerdo con el gobierno de Israel. Yo, igual que cualquier persona que vive en este país, puedo tener mis opiniones sobre el gobierno de Israel o por cualquier persona que vive fuera del país. Yo puedo no estar de acuerdo con una política A, una política B, una decisión que tomó el gobierno, igual que pasa en todos los países del mundo. Al fin y al cabo, tú también, o cualquier persona que vive desde Venezuela hasta la Antártida, si hay algo que no le gusta al gobierno, lo puede criticar y eso es no ser anti-israelí. Ahora, volviendo al tema de la existencia del Estado de Israel, hay que decir que los judíos, en su enorme mayoría, y cuando hablo de enorme mayoría, según encuestas de opinión que han hecho, más del 90%, a veces incluso el 95%, apoyan la existencia del Estado de Israel. Apoyan la existencia de que haya un hogar nacional para el pueblo judío, en la tierra ancestral del pueblo judío, que es la tierra de Israel. Entonces, sí, puede haber un judío que esté en contra, pero es una muy pequeña minoría, si bien a veces los medios de comunicación por sus intereses o ONGs que tienen sus intereses van y justamente buscan a esa pequeña minoría y Claro. tratan de mostrar como si hay muchos judíos que no están de acuerdo con la existencia de Israel, pero es realmente una muy pequeña minoría. Ok, ¿es posible criticar a Israel sin ser antisemita? 100%. Parecido a lo que acabamos de decir. Mira, hay algo que a mí me encanta, que lo hizo un señor que se llama se llama Nathan Sharansky, que es un judío que se escapó de Rusia en su momento, que llegó a ser el presidente de la Agencia Judía, que es la organización judía más grande del mundo. Y él muchas veces le preguntaban si uno puede criticar a Israel sin ser antisemita, y él Ujú. creó algo que él llama la regla de las 3D. Así lo llama Nathan Ok. Sharansky. Y él dice que sí, que sin lugar a dudas se puede criticar a Israel sin ser antisemita, siempre y cuando no cumplas con alguna de las 3D. La primera D es la de la deslegitimización, es decir, en el momento que pasas de la crítica a deslegitimizar la existencia del Estado de Israel como Estado, eso es antisemitismo. La segunda D es la de la demonización, es decir, cuando uno utiliza mentiras para criticar a Israel. O sea, yo puedo criticar a Israel por algo que hizo, pero por algo que no hizo, no es criticar a Israel. Es crear una mentira, replicar una mentira falsa
para atacar a Israel, y eso sí es antisemitismo. Y la tercera cosa es el doble estándar. Es decir, cuando yo critico a Israel por algo, por lo que no critico al resto del mundo, significa que mi problema es con Israel, no con eso que dice Israel. Porque si no, criticaría a todos por igual. Entonces, esas son las 3D. Y sí, de vuelta, se puede criticar a Israel como yo también puedo criticar la política de Francia, siempre y cuando no incumpla con una de esas 3D. Sabes que esta pregunta en especial a mí me dejó pensando mucho porque en redes sociales me ha pasado que obviamente tengo, o sea, personas que sigo desde hace mucho tiempo, que les conocí en la universidad, personas con las que trabajé, etcétera, que obviamente me ha tocado, ¿sabes? Como que respirar un poco profundo y decir como que mira, yo entiendo que te están bombardeando esta información, pero déjame proponerte este punto de vista, ¿no? Yo siempre trato de ir desde o sea, como que te quiero explicar, quiero que tengamos un diálogo, siempre trato de ir con esa actitud, ¿no? Y hace poco me pasó que alguien puso un video de alguien de las Naciones Unidas, que sí, creo que la BBC fue que lo puso, que obviamente, o sea, digo, los grandes medios, digamos, son cero nuestro aliado. Entonces yo lo hablaba con mi esposo y yo decía, es que ella no es antisemita, ¿entiendes? Sino que ella vio que salió una noticia que supuestamente Israel hizo algo horrible y después los mismos medios se retractan, pero eso no, ¿sabes? Eso no hace ruido. No tiene Y ningún obviamente impacto. si tú consumes tus noticias, todo, o sea, que si hubo un terremoto, que si hubo no sé qué, que si unas elecciones en un lugar, y vas a ir a ese lugar a consumir también las noticias o sea, que de Israel y de la guerra y todo. Entonces, claro, en ese momento yo creo ella no es antisemita, ella simplemente vio como que algo horrible que no pasó, simplemente era una mentira como tantas que han habido. Pero lo que a mí me da miedo es que eso es como que te van alimentando hasta convertirte ¿entiendes? Llega un momento, entonces, o sea, creo que es verdad que puedes criticar sin ser antisemita, tienes que tener mucho cuidado en no llegar a estas 3D como mencionabas, pero también como que hacer una pausa y decir hasta dónde, o sea, a dónde voy a llegar con toda esta información que estoy consumiendo, ¿no? Quería hacer como Claro. una... Sí, y solamente sumo un punto porque mencionaste, por ejemplo, a las Naciones Unidas, y creo que es un buen ejemplo. Las Naciones Unidas justamente de antisemitismo, y con esto hay que ser muy claro. O sea, cuando uno ve, siempre dan el ejemplo, ¿no? Si un marciano llegara hoy a la Tierra y viera las resoluciones de las Naciones Unidas, pensaría que Israel es el peor país del planeta. La gente no sabe, pero hay más resoluciones de las Naciones Unidas contra Israel que contra todo el resto del mundo combinado. Combinado. O sea, no es que es el país que más critican, no es el país que más critican, combinado, si se enfrentan todos los Sí. demás países del mundo combinados, y obviamente sabemos la situación en Corea del Norte y en Irán y en tantos países que son, ni hablar que peores que Israel, pero que son una desgracia en el tema de derechos humanos. Entonces, cuando uno ve una organización que a priori es la organización más legítima del mundo, es la principal organización internacional del mundo, y tiene un bias, una parcialidad tan marcada en contra de Israel, tenemos una guerra inmensa en contra, y también te hace entender que hay algo aquí que juega por detrás de esto. O sea, que al fin y al cabo no es la verdad lo primero que está, digamos, liderando esto, sino que hay intereses y hay política y hay dinero, hay que decir también, muchos de los países árabes, muchos de ONGs que están financiadas por países árabes, incluso medios que están financiados por países árabes, y hay también hoy en día medios árabes que son fuentes primarias de información que luego llega a todo el mundo, y eso sí, alimenta el antisemitismo. Y de vuelta, si la crítica es una crítica válida, algo que no me parece el Estado de Israel, que hizo mal el gobierno de Israel, está todo bien, pero cuando viene alimentado por desinformación, eso claramente es antisemitismo, sea de forma intencional o no intencional, es un problema que tenemos que arreglar. Exacto. ¿Por qué los judíos israelíes son tan diferentes a los de este continente? Me imagino que el continente americano, porque me dio Claro. risa. Mira, excelente pregunta. Primero, voy por el contrario. Hay muchas cosas que tenemos en común. Al fin y al cabo, somos todos un mismo pueblo. O sea, un judío en Israel y un judío en Venezuela o en Chile o en China va a leer el mismo libro de rezo, va a rezar tres veces al día en dirección a Jerusalén, se va a sentar todos los años en la mesa de Pesaj, de la cena de Pascua. Es decir, hay acá muchas cosas que son en común. Hablamos un mismo idioma. Si bien no todos los judíos afuera saben hebreo, pero el idioma oficial del pueblo judío es el hebreo. O sea, tenemos muchas costumbres compartidas, que al fin y al cabo son costumbres milenarias. Igual que compartimos todos el hecho de que Israel es nuestro hogar, nuestra patria milenaria. Ahora, dicho eso, hay que entender lo que pasó acá en Israel. Acá en Israel lo que pasó es que se juntaron acá judíos de todas partes del mundo. Justamente llegó el judío de China y el judío de Chile y el judío de Argentina y el judío de España, y todos se juntaron en este mismo lugar y trajo cada uno sus costumbres, y hubo acá un crisol de culturas donde sí, todos tenemos una misma base de judaísmo, pero también tenemos una diferencia del origen y de las costumbres que traíamos de nuestros
nuestros países, y por eso se generó acá una sociedad muy diferente, más todavía después de todo lo que pasó en la sociedad de acá. O sea, yo también soy nuevo, en teoría, acá. Yo llevo 16 años viviendo acá en Israel, pero uno ve que el israelí tiene también ciertos elementos de su forma de ser. Hablábamos antes, por ejemplo, de la resiliencia del israelí, de esto de que le cae un cohete en su casa y el día siguiente ya el tipo está yendo al trabajo. O sea, hay realmente algo así muy, muy marcado que imagino que es diferente afuera de Israel, gracias a Dios porque no pasan por las mismas situaciones, pero sí tenemos una base en común. Y hay algo súper interesante nada más que quiero sumar para que entendamos lo diverso que es los judíos en Israel. La gente no conoce que, por ejemplo, acá en Israel hay judíos de origen etíope. Muchas personas no habrán visto nunca en su vida un judío de color. Y acá en Israel hay más de 1 millón de judíos etíopes que vinieron de Etiopía. No solo eso, sino que si uno habla con los judíos etíopes y uno les pregunta sobre cómo era ser judío en Etiopía, ellos te cuentan que ellos como judíos en Etiopía pensaban que ellos eran los únicos judíos del mundo. Es decir, cuando todavía no había Wow. internet y no había redes sociales, ellos pensaban que ellos eran los judíos que quedaban, que ellos eran el último remanente del pueblo judío que se había exiliado hacia Etiopía y que todo el resto de los judíos del mundo ya no existían. Entonces ellos llegan acá al Israel que habían leído en los libros de la Biblia y que habían recibido de sus padres de Jerusalén y se encuentran que existe un pueblo judío mucho más amplio que solamente ellos. Solamente como un detalle de la Wow, yo no diversidad sabía del pueblo eso. judío. Bueno, y sí quiero decir, o sea, el israelí sí tiene como cierta fama, por ejemplo, de ser muy tajles. O sea, que creo que la mejor manera de traducirlo es como que va, no tiene pena de Al decir las grano. cosas como son, va al grano, que lo hace muy característico, ¿no? O sea, no, tal vez como que no quiere perder tiempo. O sea, sabes que el tiempo Claro. es muy Sí, precioso. el ritmo de vida acá es una locura, la Exacto. verdad. O sea, O sea, sí acá hay es ciertas durísimo. cosas, porque claro, mira, yo te voy a decir algo, es verdad que yo soy judía, por ejemplo, o sea, por ponerme a mi ejemplo, yo es verdad que yo soy judía, pero también tengo mucha influencia latina, ¿entiendes? También donde tú naces y donde o sea, tu entorno te determina muchísimo. Entonces, Obvio. obviamente, el país donde tú, o sea, lo quiero ver así, como que el país donde tú vives, te creces, etcétera, te va a determinar mucho independientemente si eres judío o no. 100%. Ajá, todos tienen que hacer el servicio militar. Qué pregunta complicada. Primero, según la ley, digamos, cruda en Israel, sí, todos los ciudadanos judíos, y aquí voy a explicar un poco de esto, todos los ciudadanos judíos tienen que hacer servicio militar. En la práctica no todos hacen. ¿Por qué? Algunos por razones médicas, por ejemplo, una persona que tiene algún problema médico no está obligado a ir al ejército por su problema médico, personas por razones ideológicas, por ejemplo, personas ultraortodoxas que consideran que en vez de hacer servicio militar tienen que estudiar la Torá, la Biblia, todo el día en lugar de hacer servicio militar, o personas incluso del otro lado, digamos, el mapa político, gente que es pacifista y que no se siente cómodo agarrando un arma y prestando servicio Ujú. militar, también puede ser liberado del ejército. Ahora, dicho eso, Israel es un país de 10 millones de personas, donde el 75% de la población es judía, hay un 25% de la población que no es judía y en principio no están obligados a hacer servicio militar. Hay, por ejemplo, musulmanes, que los musulmanes no están obligados a hacer servicio militar. Hay, por ejemplo, cristianos, que tampoco están obligados a hacer servicio militar. Y hay, por ejemplo, algo que la gente tampoco conoce, son los drusos, que son parte también de la sociedad israelí. Los drusos, por ejemplo, los hombres hacen servicio militar. De hecho, el porcentaje de drusos que se enrolan en el ejército de Israel, hombres, es más alto que el porcentaje de hombres judíos que se enrolan en el ejército de Israel. Wow. Porque ellos tienen una ideología, digamos, una forma pensar donde ellos tienen que ser 100% leales al país donde viven. Entonces, como viven en Israel, son 100% leales a Israel y defienden a Israel. Yo en mi servicio militar estuve, en mi unidad era prácticamente un 30% drusos, porque además estábamos en los territorios, había que hablar árabe y ellos hablan árabe porque son drusos, entonces prestan servicio ahí. Y sí, la gran parte de la sociedad israelí entra al ejército. Obviamente lo que nos encantaría es que de acá a 5 años, 10 años, 20 años no tengan que ir al ejército más, no tengan que haber un servicio militar obligatorio, porque significa que no tendríamos tantas Claro. necesidades militares, no habría tantos peligros, tantas amenazas. Lamentablemente en la situación en que vivimos, y más lo que hemos visto en los últimos 600 y algo de días, nos muestra que todavía necesitamos sí, una fuerza militar amplia para poder defender al país. ¿Nos puedes hacer una breve explicación? Estos temas siendo que están muy de moda, pero entre judaísmo, semitismo y sionismo. Claro, breve es difícil, pero sí. Sí. Mira, primero judaísmo es la religión. La religión judía que es también ser parte de un pueblo. Y aquí comenzamos a complicar las cosas. Pero al fin y al cabo, judío es una persona que es de religión judía. También aquí hay discusión de qué significa ser judío. Digamos, según la Ujú. ley judía, la halajá, la ley judía es una persona que nace de un vientre judío. Pero también acá hay todo tipo de consideraciones. Una persona se puede convertir al judaísmo. Pero al fin y al cabo, judaísmo es una persona que es de religión judía y que pertenece al pueblo judío como religión. El semitismo es algo que no es exclusivo solo de los judíos, sino que ser semita es ser descendiente de Sem. Si se acuerdan, ahí en la Biblia, al principio de la Biblia, había un personaje llamado Noé, Noah,
que tenía 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Shem es el primero, y todos los que somos descendientes de Sem somos semitas. Los árabes. Pero, los árabes, por ejemplo, pero aquí hago un asterisco. Cuando hablamos de antisemitismo, la definición, si uno la busca ahorita en la Real Academia Española, antisemitismo, el término antisemitismo sí es exclusivo para los judíos, porque así fue utilizado a través de la historia, no más que eso. Pero sí, también los árabes son semitas porque también son descendientes de Shem, de Sem. Y el término sionismo es el movimiento, digamos, que defiende la existencia de un hogar nacional para el pueblo judío en su tierra. Es decir, defendemos la existencia del Estado de Israel, que ya existe, en su tierra. Entonces cualquier persona, sea judío o no judío, cristiano, ateo, musulmán, no importa. Cualquier persona que cree que el pueblo judío tiene derecho a tener un Estado judío, un hogar nacional en la tierra de Israel, por definición es sionista. Esa es la definición de sionismo. Ok. ¿Debería el Estado hebreo promover campañas de turismo para dar a conocer más su cultura? 100%. 100%. Nosotros aquí trabajamos mucho también trayendo a delegaciones a Israel, y realmente nos damos cuenta que la imagen con la que la gente viene a Israel y la imagen con la que se va es totalmente, o sea, son dos polos, dos extremos totalmente diferentes. Creo que en general, cuando uno va a cualquier lugar del mundo, uno conoce mucho de la cultura, de la historia, de la sociedad, que es difícil entender cuando uno lo ve en el titular de un periódico, y más un país como Israel que está todo el tiempo en el periódico por malas razones, ¿no? Porque estamos en guerra, porque hay un atentado, porque alguien dijo algo malo de Israel. Entonces siempre el tema de Israel gira alrededor de la parte del conflicto de Israel y muy poco de todas las cosas lindas que tiene este país. Primero, para las personas que son cristianas que están escuchando, esta es la tierra también que es la cuna de la civilización cristiana, judeo-cristiana. Esta es la tierra donde estuvo Jesús, donde caminó Jesús, donde Jesús hizo los milagros según la fe cristiana, donde creció Jesús. Jesús nació también como judío en esta tierra. Y hay acá, uno va a Jerusalén y va a encontrar todos los lugares mencionados en la Biblia, están ahí en Jerusalén, en la Galilea, en Nazaret, en el río Jordán, es decir, están acá físicamente. Entonces es muy interesante, muy emocionante ver a la gente conectándose con una tierra que a lo mejor hasta el día de antes pensaban que no tenía nada que ver con ellos. Y después de todas las otras cosas que hay acá, de la tecnología, por ejemplo, la innovación. La gente a veces piensa, bueno, Israel es un país del Medio Oriente, no debe ser muy avanzado, y llegan a Tel Aviv y sienten que están en Nueva York o en Los Ángeles. Sí. Realmente una ciudad súper moderna, súper así. Entonces creo que sí, que la gente tiene que venir acá. El Estado de Israel debería hacer más para promoverlo, pero bueno, también aquí entra el juego de las prioridades a veces. Bueno, claro, ahorita no es que esa es la prioridad, pero bueno, quiero decir primero que los mejores atardeceres sobre el planeta entero están en Tel Aviv. Bueno, mi opinión, pero casi que lo digo como un fact. Y aparte yo creo que no solamente hay que hacer campañas para promover, o sea, el turismo, sino para promover el país. O sea, yo también como soy comunicadora y bueno, en parte también este es el esfuerzo que estoy haciendo, es un poco como se le ha invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo a desprestigiarlo, a caerle a palos, y entonces también yo sí creo que hace falta un poco como que la contraparte, ¿no? O sea, no me refiero con propaganda que no es real, me refiero con hechos, con información. O sea, con información, exacto. Y es algo que creo que la sociedad israelí no entendía hasta ahora, especialmente hasta el 7 de octubre. Es decir, la sociedad israelí muchas veces veía, cuando había toda esa desinformación afuera, lo veían como una batalla perdida. O sea, decían ya, bueno, la gente es antisemita, como quien dice, no nos va a querer nunca, entonces ¿para qué invertir en eso? Y ahora nos damos cuenta de dos cosas. Nos damos cuenta de que sí, que hay mucha desinformación, pero también que es peligrosa. Es decir, claro, si antes pensábamos que era solo un tema, bueno, nos van a odiar y ya, no pasa nada, ahora vimos en los campus en Estados Unidos lo que pasó, y vemos lo que pasa con atentados en algunos lugares del mundo. Es decir, nos damos cuenta de que también tiene un efecto práctico. Y la segunda cosa que es muy interesante que pasó es que nos dimos cuenta que sí, es verdad, hay mucha gente que odia a Israel, pero también hay mucha gente que quiere a Israel, y que necesitamos también darle la información para poder seguir defendiendo a Israel y seguir contando sobre Israel y seguir compartiendo la realidad de Israel. Y creo que parte del esfuerzo no solamente es convencer a los que nos odian, que tal vez eso a veces es una batalla perdida, pero mucho también para la gente neutral o gente que incluso apoya a Israel, que pueda tener la información completa de lo que está pasando acá. ¿Israel es el único país creado para un grupo religioso? Una pregunta complicada. Mira, hay muchos países que tienen una religión oficial, obviamente. Hay de hecho países musulmanes, hay decenas de países musulmanes, hay obviamente países católicos. Sí, en los tiempos modernos, podríamos decir, Israel es el único país creado como para servir como hogar nacional para un grupo religioso, para el pueblo judío. Ahora, dicho eso, no es que el Estado de Israel, lo hablamos un poco antes, es un país exclusivamente judío. O sea, es un país que sirve como hogar del pueblo judío, pero aquí viven
decíamos antes, cristianos, judíos, musulmanes, beduinos, drusos, Bahá'í, o sea, aquí vive todo el mundo tiene libertad de culto, todo el mundo tiene libertad de expresión, todo el mundo tiene todos los derechos. Es decir, no es un país judío en el sentido excluyente, no es un país judío en su naturaleza, en sus fiestas nacionales, en sus vacaciones, por ejemplo. Tenemos vacaciones en unas fiestas judías, pero no es un país donde ser judío sea obligatorio, ni mucho menos. Y también, o sea, tú igual que yo conocemos, también ser judío, hay judíos que son más ortodoxos, judíos que son más Ujú. laicos. O sea, incluso ser judío no es ni siquiera un denominador común en profundidad, sino que cada judío vive su judaísmo diferente. Y sí. Ok, ¿por qué a través de la historia ha habido tanta persecución contra los judíos? Eso también es una pregunta complicada. Mira, hay muchas, digamos, teorías o muchas explicaciones. Hay quien dice que digamos, el odio hacia los judíos es algo que viene incluso por una razón religiosa, de que así está determinado por la Biblia. O sea, hay frases en la Biblia que dicen que el pueblo judío siempre va a ser un pueblo que va a vivir solo y que dentro de eso, o sea, que va a ser perseguido. Es decir, hay una base también, hay incluso toda una interpretación de que el monte Sinai, que fue donde se entregó la Torá, es una palabra muy similar a Siná, a odio. La palabra Siná en hebreo es odio, y que desde el momento en que los judíos recibieron la Biblia, recibieron la Torá, fueron el que, digamos, fue elegido por Dios para recibir la Biblia, según la interpretación religiosa, entonces ya ahí generó que haya odio de los otros pueblos hacia ellos. Ahora, en la práctica, yo creo que viene por algo mucho más social muchas veces, y aquí también en dos niveles. Por más social en el sentido que muchas veces los judíos dentro de sus países, justamente por cómo funciona el pueblo judío en su infraestructura, en su estructura social, eran muchas veces los más educados, los más, digamos, pujantes, o mucho más pujantes de lo que eran en proporción a lo que eran dentro de la sociedad, la cantidad que eran, y eso generaba muchas veces todo tipo de odio, de envidia, y con esto no estoy diciendo que los judíos son mejores, ni nada que ver, no estoy diciendo que nos envidian, ¿no? Pero históricamente muchas veces cuando los judíos destacaban dentro de un país, luego venía el odio hacia los judíos en ese país. Y en tercer lugar, hay un tema también religioso, pero hacia el otro lado, que es que originalmente el antisemitismo nace mucho también por la Iglesia Católica, que en un comienzo la Iglesia Católica culpa a los judíos de la crucifixión de Jesús, y por muchos años así educaba a la Iglesia Católica, que así fue la historia, que los judíos fueron quienes Ujú. crucificaron a Jesús. Luego cuando vino el Papa Juan Pablo II, hizo de alguna forma la reconciliación entre el pueblo judío y el pueblo católico, digamos, tiró esa teoría de que los judíos crucificaron a Jesús, que obviamente es totalmente falsa, y Jesús nació como judío y creció como judío, y más bien hay acá una historia compartida entre los judíos y los cristianos, pero muchas veces en la historia la Iglesia Católica fue la que lideró el antisemitismo. Lo vimos, por ejemplo, en la Edad Media, con lo que eran los libelos de sangre, es decir, los católicos que acusaban a los judíos de matar niños católicos para utilizar su sangre para todo tipo de ritos religiosos, a lo que es absolutamente falso, no lo tengo ni que decir, pero así nace muchas veces el antisemitismo, y luego se va transformando. Y creo que lo que es curioso también con eso ver es que muchas veces los mismos niveles de sangre o los mismos estereotipos que usaban con los judíos como individuos dentro de la diáspora, o sea, cuando los judíos vivían fuera de Israel, hoy son más o menos los mismos estereotipos que Ujú. utilizan con Israel como Estado, con el Estado judío. Es decir, antes decían que los judíos, no sé, controlaban los medios, ahora dicen lo mismo de Israel, si bien cualquier persona que habla de los medios se da cuenta que lo que menos hacemos es controlarlos. Decían que los judíos, sí, ojalá y los Seríamos muy controlaran, ¿no? tontos. Sí. Decían que los judíos, no sé, mataban a niños para quitarle su sangre, dicen lo mismo de los niños palestinos. Es decir, todo lo que eran los estereotipos del judío antes en la diáspora pasan a ser ahora estereotipos que se aplican al Estado de Israel, y por eso vemos también, digamos, cosas que casi ya quedan como estereotipos, pero realmente marcados. O sea, que la sociedad, una persona que no conoce a un judío, que no conoce realmente la historia judía, le vas a preguntar qué es un judío, y a veces te va a repetir justamente estas cosas. Son los que controlan los medios, los más millonarios, los que más poder tienen. Si bien los judíos somos el 0,2% de la población mundial, tenemos un país que tiene 10 millones de personas, que ni siquiera todos son judíos, como decíamos antes. No somos ni ahí los más poderosos del mundo. Gracias a Dios, seguimos vivos después de 3000 años, a diferencia de muchos otros pueblos en el mundo, pero los estereotipos que utilizan son totalmente falsos, obviamente. Ok, esta es una pregunta súper específica, pero ¿por qué no hay muchos judíos en República Dominicana? Ok, mira, es interesante la historia de los judíos en República Dominicana, porque República Dominicana fue uno de los pocos países en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo, que recibió a judíos durante el Holocausto. En el año 1938, cuando fue la conferencia de Vian,
que estaban decidiendo sobre qué iba a pasar con los judíos que se iban a escapar de Europa. República Dominicana fue uno de los pocos países que recibió y de hecho llegaron ahí Ujú. a Sosúa, creo que se llama el lugar, después puedo buscar el nombre, a Puerto Sí, Plata. creo que sí. Eso fue. Eh, Yo hice mi pequeña investigación con una amiga Muy bien. judía que vive en República Dominicana. Bueno, pero Y entonces hay. sí, creo que Y sí. realmente los judíos llegaron allá y República Dominicana le abrió las puertas a los judíos, pero lo que pasa muchas veces, el caso de República Dominicana no lo conozco mucho a profundidad, pero lo que pasa muchas veces con los judíos en la diáspora es que, bueno, dependen mucho de tanto la estabilidad del país como la estabilidad de la comunidad judía como comunidad. Es decir, no sé cuántos judíos llegaron a ver en Ujú. el tope en República Dominicana en específico, pero muchas veces los judíos cuando no tienen una comunidad grande, entonces les es difícil mantener los servicios que necesitan como comunidad, una escuela judía, servicios para comer comida kosher, es decir, hay todo tipo de necesidades de los judíos como judíos Ujú. y por eso emigramos muchas veces de un lugar a otro o por persecución, que en el caso de República Dominicana no es el caso, sin lugar a dudas no hay persecución contra los judíos en República Dominicana, pero en otros lugares del mundo los judíos se van por persecuciones en ese país. Sí, lo que me está explicando ella para complementar un poco es que en efecto vinieron, creo que eran como 400 familias, si no me equivoco, a este lugar que queda como en el norte del país. De nuevo, todo esto, la verdad es que lo debía haber anotado porque mi memoria es fatal, pero bueno. em, una de las razones que dicen es que al parecer era muy caliente, pero bueno, también dicen, no creo porque nada más caliente que Israel y el desierto y se ha prosperado ahí. Pero eso fue una razón y claro, como también, o sea, 400 suena mucho, pero en verdad no es tanto. Costó mucho hacer vida comunitaria, que para nosotros yo consideraría que es una como, o sea, no es que está dicho entre los mandamientos, pero la vida comunitaria para el judío es súper importante. Entonces al final terminó pasando que mucha gente se asimiló, quiere decir que dejó de practicar su judaísmo, eh, o terminaron yéndose a otro lugar donde probablemente había una mayor comunidad, donde sí podían. Al final, o sea, por eso también nos ven mucho como que en grupitos. O sea, por ejemplo, ahí en Venezuela, pero no es que estábamos en todos los estados de Venezuela, la mayoría de la gente está en Caracas, por poner un ejemplo que es el que conozco. Habían en Maracaibo, en Valencia había una pequeña comunidad, pero no es que estábamos en Portuguesa, a lo mejor hay una persona, ¿entiendes? Pero la verdad es que yo creo que uno trata de moverse como donde está la comunidad, ¿no? Más o menos. Tal cual. Ok, ¿deberían hacer más películas en Hollywood sobre el conflicto? Wow, esa pregunta también es muy complicada. Mira, primero que hay un tema, ¿no? Que cuando algo se convierte en película, es tan difícil meter la complejidad de un tema como el conflicto dentro de una película de 2 horas, que además la tienes que hacer romántica y con un poquito de acción y con un poquito de novela, así que es complicado. Por otro lado, sí creo que, no sé si tanto sobre el conflicto, yo sí pienso que el pueblo judío ha tenido un problema en abrir sus puertas a contar su historia. No hemos sabido relatar lo que es la historia del pueblo judío, lo que es nuestro pasado, lo que es nuestra fe, nuestros elementos culturales, qué somos como pueblo. Y sí creo que es importante que el pueblo judío lo haga, por lo que hablábamos antes. Muchas veces, cuando se habla del judío, se habla del Estado de Israel, se habla de la parte, llamemos negativa, de la parte de eso, del conflicto, de la persecución, el Ujú. holocausto. O sea, del holocausto hay muchas películas, pero Sí. no hay muchas películas que hablan, no sé, de la historia del pueblo judío en la tierra de Israel. O sea, poca gente sabe que acá, en la tierra de Israel, en Jerusalén, habían destruido el segundo templo antes de que en México los mayas construyeran el templo de Chichen Itza. O sea, estamos hablando de que realmente hay una historia milenaria acá en la tierra de Israel, la gente no la conoce. La gente no conoce que los judíos que están hoy en día en esta tierra son descendientes de esos judíos que estaban acá en la época del Segundo Templo. Hay muchos elementos muy lindos de contar sobre el judaísmo que no lo hemos sabido transmitir y creo que deberíamos comenzar a centrarnos también en lo positivo. Y con eso también quiero agregar un punto que es importante. También nosotros dentro, y aquí hago mea culpa, nosotros dentro del pueblo judío somos un poco así, ¿no? O sea, muchas veces lo vemos hacia afuera, pero no lo vemos hacia adentro. Yo muchísimas veces he hecho este ejercicio cuando me encuentro con grupos de judíos y les Ujú. pido que hagan una línea del tiempo de la historia de Israel, desde el año 1948 hasta hoy en día, y cada vez que les pido que me hagan la línea del tiempo de la historia de Israel, desde el año 1948 hasta el año 2025, lo único que me ponen en la línea del tiempo son guerras. O sea, es como que somos un país solo marcado por las guerras y se olvidan de que aquí, no sé, se inventó Waze, que lo usan en todo el mundo, o aquí hubo inmigración etíope, que estábamos hablando antes un rato, o aquí hay tantas cosas lindas para contar. Entonces también nosotros como judíos tenemos que dejar de vernos siempre a la Rebranding. defensiva y tenemos que comenzar a vernos, claro, proud, de mostrar lo que somos, lo que es la esencia del pueblo judío como Sí. pueblo. Y sabes que yo echaba broma porque, o sea, yo siento que la manera en que digamos, las plataformas o las películas, eso, te muestran el judío es el judío del holocausto, el ultra religioso ortodoxo que, ¿sabes? Bueno, o por lo menos últimamente. Pero ese como, tipo yo no me siento muy identificada con lo que muestran. Y hace poco acá salió una serie que se llama Nobody Wants This,
No sé si sabes cuál es. Y yo digo No la que vi, esa pero sí la vi. serie está combatiendo más el antisemitismo que, o sea, porque el rabino, que es un poco reformista, o sea, no, digamos, no es el tipo de judaísmo que yo hago en mi día a día, digamos, pero el tipo es un mensch, ¿entiendes? Es demasiado bueno, todo el mundo enamorado del rabino, no sé qué. Entonces, y te muestra también la parte de la conversión que estabas hablando antes, te muestra un poco tal cual lo que es como que culturalmente el judío. Entonces, ese tipo de cosas yo sí siento que faltan, mostrarte como la cotidianidad, el día a día. O sea, es verdad que tenemos mucho tiempo y es verdad todo lo que estás diciendo, pero también siento que como que hacernos publicidad de que somos muy, o sea, como que tenemos los mismos problemas, ¿entiendes? Tenemos los mismos intereses y sueños y deseos y como que plasmar eso. Y no solamente es la que usa la peluca y el otro que, no sé, ¿sabes? Como Claro, que se tiene que meter en los territorios. O sea, claro. hay muchos grises. Tal cual. A mí me marcó mucho, una vez hicieron un estudio en Estados Unidos pidiendo a la gente que describa cómo sería una casa, que cada país está representado por una casa y le preguntaban cómo sería la casa de Israel. Y claro, lo que tú estás diciendo, lo representaban como todos ortodoxos, todos vestidos blanco y negro, un muro de cemento que rodea la casa. Es decir, esa es la imagen que reflejan los judíos por lo que sale en los medios, por lo que se habla en la prensa y demás. Pero hay, o sea, hay tanto más, el espectro es tan amplio en lo que es el pueblo 100%. judío que tú, yo como judíos no somos ni, o sea, no estamos vestidos blanco y negro, no tenemos un muro de cemento alrededor nuestro, o sea, la realidad es mucho más diversa y mucho más interesante, tengo que Sí, decir. 100%. Bueno, ya para cerrar, no sé si quieres dejar como un mensaje final para cualquier persona que nos esté escuchando. Lo principal es realmente que nos escuchemos, justamente. O sea, yo realmente soy una persona que cree en la bondad de la gente. Creo que los seres humanos acá venimos con un buen corazón. Y creo que si hay algo de odio, si hay algo de resentimiento, parte principalmente de la ignorancia, parte principalmente de no conocer. Y creo que cualquier persona antes de emitir un juicio sobre cualquier otro ser humano, sea judío o no judío, sea el Estado de Israel o cualquier otro país del mundo, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Así que no se queden con lo primero que escuchan y traten de profundizar, traten de escuchar. Y por eso es muy bueno un espacio como este donde profundizamos en tantos temas y simplemente invitarlos a Israel también, que vengan acá, lo vean con sus propios ojos, lo conozcan, se conecten y vamos a estar muy contentos de recibirlos acá, que van a ver que es un país. Yo vine acá hace, como les contaba, vivo acá hace 16 años, pero vine por primera vez, o por segunda, después vine también de chiquito, pero vine así de adulto ya por primera vez hace 18 años y decidí que esto tenía que ser mi casa. Un país hermoso, fascinante, con comida muy rica, con paisajes espectaculares, así que vengan también a conocer. Sí, wow, de verdad que mil gracias por tomarte este tiempo para estar conmigo, lo agradezco demasiado. Y bueno, como les dije en los otros episodios, yo voy a tener un email donde voy a estar recibiendo preguntas todo el tiempo. Eh, como dije, desde la curiosidad, desde la bondad, cualquier mensaje malintencionado, por supuesto que ni lo voy a contestar, pero bueno, aquí tengo mis personas de confianza que me van a ayudar a contestar. Así que bueno, gracias por escuchar. Gabriel, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Listo. Wow, 1 millón de gracias. En serio eres, Dios mío, cuánta información en esa cabeza.